Bien, hermanos, como ya les estaba más o menos dando un adelanto, esperamos que la predicación de hoy día, hermanos, sea para que sus corazones se reaviven, hermanos, ardan en amor por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es un pasaje muy precioso, hermanos, de las Escrituras. Yo le he titulado: El Señor Jesús reprende y aviva a los discípulos de Emaús tardos de corazón. El Señor Jesús reprende y aviva a los discípulos de Emaús tardos de corazón. Y vamos a ver eso, hermano, en las Escrituras. Hoy día del Señor, gracias a Él que estamos aquí, hermanos. Estamos sanos, saludables, los veo, hermanos, ahí, rebosantes de salud, hermanos, los veo bien, me agrada verlos. Y me agrada traerles la palabra para que sean ustedes, hermanos, avivados en Cristo. Su bendita palabra, su obra, los avive, que haga arder sus corazones por medio de su Santo Espíritu. Y aquellos que aún no tienen a Cristo, por favor, una oportunidad más para poder correr a Cristo. Mira al precioso Señor y Salvador, te lo ruego, por favor, no lo rechaces más. Hermanos, este pasaje tan precioso lo relata Marcos, capítulo 16, de versículo 9 al 13, y dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Hermanos, si ustedes ven aquí en lo que hemos leído en estos versículos del libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, vemos solamente 2 versículos en donde nos refieren a estas personas, a estos 2 discípulos, conocidos como los discípulos que iban de camino a Emaús. Pues dice en el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos. Ahí están los 2 discípulos, 2 creyentes, hermanos, y Jesucristo se les aparece. Nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, ya estaba con cuerpo de gloria, pero se aparece a ellos. Ellos estaban, dice, como vamos a ya precisar y ahondar un poco más adelante, ellos iban de camino, estaban yendo a Emaús. Y luego de ese encuentro que acá se relata en 1 o 2 versículos, en el libro de Lucas se extiende mucho más este relato tan precioso. Y luego de ese encuentro, ellos ¿qué hacen? Se levantan y dicen el 13 aquí en Marcos: fueron y lo hicieron saber a los otros. Ya vamos a ver quiénes eran los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Hermanos, acá hay un tema central en lo que vamos a predicar, varios temas centrales, pero uno de los aspectos, hermanos, era que eran creyentes, eran discípulos, pero eran tardos de corazón para creer y aplicar a su corazón. Y a lo largo, hermanos, de todo lo que vamos a exponer, tengan claro estas cosas. Podemos entender las Escrituras y tenerlas teóricamente, intelectualmente, ¿verdad? Nuestro cerebro, memorizar los versículos. Pero, hermanos, tenemos que aplicar a nuestros corazones. A nuestros corazones. La palabra tiene que hablar a nuestros corazones y tiene que hacernos obrar en base a lo que el Señor ha producido en nosotros, de manera tal que esa palabra arda en nosotros y vivamos conforme a lo que estamos escuchando. Porque si no, van a tener pérdidas como la que ellos tuvieron. Ellos no aplicaron las verdades que habían escuchado, que habían leído, no las aplicaron a sus corazones. Lo conocían, de pronto teóricamente es claro que lo conocían, pero no las aplicaban a sus corazones y por tanto no podían vivir conforme a esas verdades. Y así, hermanos, en este púlpito se predica semana tras semana, vez tras vez, la palabra del Señor, y tiene que entrar a sus corazones y tienen que aplicarlo. Si no, van a tener también pérdidas como estos discípulos tenían. Entonces, hermanos, nos vamos al libro de Lucas, capítulo 24, y ahí es donde vamos a recorrer versículo por versículo, Dios mediante. Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Versículo 13. Y ahí dice la palabra del Señor: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué precioso, ¿no, hermanos? Por favor, lean conmigo ahí, ustedes, en silencio, léanlo, por favor. Y después vamos a examinar versículo por versículo. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, el Señor Jesucristo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos entonces inmediatamente, hermanos, al versículo 13, donde hemos empezado el relato en Lucas 24. Versículo 13, y noten cómo inicia la palabra ahí. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. He aquí. Esta palabra, he aquí, hermanos, la van a encontrar muchas veces en las Escrituras. Y el Señor lo dice para poder nosotros prestar nuestra atención a lo que vamos a leer ahí, a lo que vamos ahí a escudriñar. He aquí. Ese he aquí, hermanos, en Génesis 1, no vayan ahí porque voy a dar algunos versículos. En Génesis 1:31, después de que el Señor crea, dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, que era bueno en gran manera. Justo compartía con un hermano durante la semana Génesis 1, muy precioso, y 2 también. Y he aquí, presta atención, hermano, he aquí, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. He aquí, presta atención. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, cuando el hombre peca, después de que pecó, después de que cayó en pecado, después de que nuestro padre, hermanos, aquí, nuestra cabeza federal, Adán, pecó, y en él todos pecamos, todos caímos con él. Dice aquí el Señor en Génesis 3:22, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí, y ahí caímos todos. Génesis 6:11 también, nuestro Señor antes del diluvio dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por el pecado. Y ahora también, hermanos, miramos cómo está la tierra y está corrompida por el pecado. En Génesis 17:4 el Señor dice: he aquí a Abraham, mi pacto es contigo. He aquí,
Ese pacto, hermanos, que ahora estaba siendo revelado, ¿verdad? Durante la dispensación. Ese pacto precioso, hermanos, pacto de gracia. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, Isaías 7:14, estoy avanzando ahí a lo largo de las escrituras en el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, aquella profecía preciosa dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y a eso tenían que estar los avisados, los judíos, ¿verdad? He aquí, ¿qué cosa? Tenía que prestar atención, ¿qué cosa? La Virgen concebirá. O sea que en su mente, en sus corazones tenía que estar pendiente, ¿qué cosa? Hay una Virgen que va a concebir. ¿Cómo es eso? Una Virgen que va a concebir, un nacimiento milagroso, una concepción milagrosa. Y cuando llegó el día, ellos debieron haber recibido esto en sus corazones, pero no estaban atentos, hermanos, con él. He aquí. Pero hermanos, en Isaías 52:13, el mismo profeta Isaías dice, y precioso, hermanos, porque aquí estaba profetizada la humillación de Cristo y su gloria. La gloria de Cristo y la humillación de Cristo. Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. ¿Quién era el siervo de Dios? Su Hijo. Iba a ser engrandecido, exaltado. Y será puesto muy en alto, la gloria de Cristo. Pero en el 14 miren lo que lee. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. La humillación de Cristo. Estaba profetizado, hermano, a lo largo de las Escrituras, la humillación de Cristo, el sufrimiento de Cristo por los suyos, haciendo la voluntad de su Padre para salvar un pueblo escogido, hermano. Lee aquí, leemos aquí. Pero ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:20, hermanos, dice de José: pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió al lugar luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y usted, hermano, cuando ve varios pasajes de los evangelios, usted cuando ve la sanación de varias personas, ahí usted, por ejemplo, Mateo 8:2 dice: y he aquí vino un leproso. Mateo 9:20, y he aquí una mujer enferma. Mateo 12:10, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. He aquí. Presta atención, prestemos atención, hermanos. Y el mismo Señor Jesucristo, en Lucas 18:31 al 33, el mismo libro que estamos leyendo, Lucas, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí. Tenían que estar, ¿qué cosa, hermanos? Atentos. He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y aquí va a hablar, mira lo que decía Jesucristo mismo. He aquí, presten atención a sus discípulos que estaban ahí escuchándole. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Su humillación. Y después que le hayan azotado, humillación, le matarán, su humillación. Mas al tercer día resucitará, su gloria. Estaba profetizado, hermanos. Los discípulos que estaban escuchando esto, y también los de Emaús, que también seguramente sabían esto, hermanos, ¿qué tenían que haber dicho ante esta indicación del Señor Jesucristo? Recibido en su corazón. Pero ellos, ¿cómo estaban? Como hemos leído, hermanos, estaban tristes, estaban desconsolados, desesperanzados, tristes. Dejan ahí a sus hermanos, a los otros discípulos, lo dejan ahí en Jerusalén y se van caminando. Ya no hay vida, nos vamos, no pasó nada, no resucitó. Pero si el Señor les había dicho que iba a sufrir, que iba a ser escupido, azotado, afrentado, escarnecido, que lo matarían, pero también les había dicho que resucitarían. Y eso los discípulos debieron absorberlo en su corazón, hermanos, para que cuando pasaran esas cosas, pues hermanos, estuvieran ¿qué? Esa tristeza se debió haber convertido en ¿qué? En gozo. Pero no estaban así. Y por eso nuestro Señor les reprende. Por eso era pecaminoso lo que ellos estaban sintiendo. La situación de ellos era pecaminosa, no por nada. El Señor les reprende. Y les dice: necios, tardos de corazón. Pero no me adelanto más. Entonces, hermanos, quise yo aquí ahondar un poco de tiempo, aunque me he tomado más de lo necesario, con el he aquí. He aquí, así empieza. Usted tiene su Biblia, Lucas 24, versículo 13, y empieza: y he aquí,
2 de ellos iban el mismo día. ¿Cuál mismo día? El mismo día de la resurrección de nuestro Señor. A una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ya vimos, se lee aquí, pero mira ahora lo que dice: 2 de ellos iban el mismo día. Hermanos, ¿qué fiestas se estaba celebrando en esos días? Hace unos días era el día de la resurrección. ¿Qué se había celebrado ahí? La fiesta de las Gavillas. Claro, ese día de la resurrección se celebró la fiesta de las Gavillas. Pero unos días antes, ¿qué se había celebrado? La fiesta de la Pascua. ¿Y qué se celebraba en esos días cuando ellos estaban caminando de regreso de Emaús? La fiesta de los panes sin levadura, hermanos, que demoraba 7 días, ¿recuerdan? Del día 15 del mes de Abiga al día 21, espero que no se hayan olvidado. Entonces, ese mismo día, el día de la resurrección de Cristo, bueno, ellos no creían con su corazón esa resurrección de Cristo, entonces ellos estaban camino a Emaús, desconsolados, tristes, apesadumbrados. ¿Y cuánto estaban caminando? 60 estadios de Jerusalén, esos son más de 10 kilómetros, 11 kilómetros más o menos. 11 kilómetros en esas condiciones, en esos tiempos, hacía más o menos, hacía ya tarde, ya casi la noche, más o menos se demoraba 2 horas y media, 3 horas y media, caminando. Y dejaron a los discípulos allá en Jerusalén, consecuencia de su pecado. Porque si ellos hubieran estado gozosos porque Cristo resucitaba, ¿qué estarían haciendo? Estarían ahí alabando al Señor con los otros discípulos, y no solamente ellos, porque si ustedes leen el resto de los evangelios, las mujeres estaban tristes, los discípulos estaban tristes, todos estaban tristes y no creían. Hermanos, miren qué tal confusión, qué tal situación de los creyentes aquí. Y era pecaminoso, hermanos, porque estamos viendo aquí en las Escrituras. Entonces ellos se alejaron de Jerusalén, se estaban yendo, versículo 14, hermanos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Hablarían de la Pascua, seguramente, de la fiesta que se estaba celebrando, los panes sin levadura, los sacrificios que se hacían ahí, la fiesta de las Gavillas, también seguramente respecto a la traición de Judas Iscariote. Seguramente estarían hablando de eso. Y no solamente de eso, sino también acerca de los discípulos que lo dejaron solos, los discípulos más cercanos, al respecto de la negación de Pedro, al respecto de que prendieron al Señor Jesucristo, que lo llevaron a casa de Ainás, de Caifás, al palacio. Hermanos, le puñetearon, le abofetearon y le escupieron ahí delante, ¿verdad? En el palacio de Caifás. ¿Recuerdan, hermanos? Seguramente hablaban de esos. Estarían hablando, hermanos, de las tinieblas, esas 3 horas de tinieblas, seguramente, hermanos, porque sería ilógico que algo tan inusual no lo conversaran. Y estarían hablando de las tinieblas, terribles tinieblas, las 3 horas de tinieblas que estaba nuestro Señor colgado ahí, del Señor Jesucristo colgado en el madero, muerto, afrentado. Y también del terremoto estarían hablando, ¿no? Cuando murió el Señor, del rasgamiento del templo, del velo del templo, de arriba hacia abajo, el hecho que Jesús había muerto y que no apareció más, según ellos, estarían hablando, ¿no? Oye, mira, no se fue, murió y ahí quedó todo, mira, ¿qué tenemos? No resucitó. No nos redimió de Israel, mira, seguimos bajo yugo romano, no pasó nada aquí. Tristes, desconsolados. Hablarían también acerca del relato de las mujeres, los discípulos, acerca de que el sepulcro estaba vacío. Pues ellos, hermanos, ya habían recibido la noticia, como se lee y hemos leído hace un momento, de parte de los discípulos y de parte de las mujeres, habían recibido la noticia de que unos ángeles se le habían aparecido a las mujeres y le habían dicho que el cuerpo no estaba, de que él vivía. Y también en parte de los discípulos. Entonces, hermanos, vamos al versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanos, no se merecían. Esta es la gracia soberana del Señor y amoroso Señor. En la situación en que ellos estaban por causa de su pecado, el Señor se les aparece. Pero estaban, hermanos, velados. Ciertamente, externamente había algo en la figura de Cristo que ellos no estaban cerrados, no lo miraban, no lo reconocían. Pero espiritualmente, hermanos, a causa de su pecado, ellos no reconocían, hermanos, a Cristo. Y así, hermanos, nosotros podemos estar a causa de nuestra dureza, nuestro corazón, podemos tener ciertas tinieblas espirituales, hermanos, y nuestros ojos pueden estar con escamas todavía y no reconocerlo completamente a Cristo en sus verdades que estamos nosotros exponiendo, hermanos, vez tras vez, o que están en sus escrituras.
Entonces, hermanos, ellos estaban hablando y discutían. ¿Qué discutirían? Estaban conversando primero, seguían caminando, ya discutían. De repente uno decía, no, esto es así, no, me parece que no es así, no, pero ¿por qué dices eso? Y tantas cosas, hermanos, que el Señor no ha dejado escrito exactamente que discutían. Hermanos, ¿y por qué el Espíritu Santo quiso dejarnos este relato inspirado de estos dos discípulos? Pues para nuestro bien, hermanos, para nuestro bien. ¿Y por qué se acercó Jesús mismo? ¿Por qué no envió a un ángel o a otro varón o a otro profeta? El Señor mismo se acercó, hermanos, y vamos a mirar los siguientes versículos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, teniendo a Cristo resucitado a su lado, no lo reconocían. Teniendo al mismísimo Jesucristo glorioso ahí al costado, no lo reconocían. Y como dije hace un momento, ciertamente había algo en su apariencia externa que ellos no lo reconocían, pero esto nos enseña, hermanos, que por causa de la dureza de su corazón, por no recibir la palabra con su corazón y solamente teóricamente, ellos tenían pérdida aquí y no tenían la plena comunión con Cristo como deberían tenerla, hermanos. Y eso puede pasar a nosotros. Sus juicios estaban nublados porque tenían cierta incredulidad de corazón, pues esperaban también, hermanos, un Mesías libertador del yugo romano, como ya les venía diciendo. Lo terrenal les estaba abrumando, hermanos. En vez de que sus ojos estén puestos en lo celestial, lo terrenal les estaba abrumando porque ellos pensaban, ¿cómo es posible? Mira, seguimos bajo el yugo romano, ¿no que el libertador de Israel? Oh, hermanos. Sus ojos estaban velados por causa de la necedad, de su necedad para asimilar con el corazón lo que decían las Escrituras al respecto de Cristo, su pasión y su resurrección. Habían albergado en su corazón ciertas doctrinas. Creían, hermanos, como hemos visto, que Jesús era poderoso. Creían que era el Mesías, que era el Redentor de Israel, el Salvador de Israel. Creían que era poderoso en obra, creían que era poderoso en palabra. Hermanos, eso hemos leído, ¿verdad? Seguramente habían visto las sanaciones de personas enfermas, los milagros que había hecho el Señor Jesucristo, la expulsión de demonios. Seguramente lo habrían visto, hermanos. ¿Cómo hablaba nuestro Señor? Pues jamás hombre alguno habló como Él, ¿recuerdan? Las otras doctrinas no las habían interiorizado con el corazón. ¿Cómo cuáles? Ejemplo, hermanos. Isaías 53, Salmos 22, todo el libro Levítico que apunta al sacrificio de Cristo, el derramamiento de su vida, de su sangre, en sustitución por el pecador. Génesis 3:15, la caída del hombre y que él iba a ser herido en el calcañar. Y también al respecto a la resurrección de Cristo. No lo habían interiorizado en el corazón, hermanos. Pero hermanos, en estas circunstancias, el Señor misericordioso, compasivo, amoroso, viendo el dolor y tristeza de ellos y su necedad, se les acerca y les habla en su bendita gracia. Qué bueno, hermanos. A veces podemos estar así. A veces por causa de no leer las Escrituras y buscarlo y atesorar en nuestros corazones, sufrimos las consecuencias y después el Señor en su misericordia se nos acerca. ¿A través de qué? De su palabra, por su Santo Espíritu. Qué bueno es Él. Y Él hace eso con ellos para enseñarnos que Él es así, hermanos, con nosotros también. Y nuestro Señor se les acerca. Se acercó y ¿qué hacía? Miren lo que dice el versículo 15 al final. Caminaba con ellos, como uno más. Caminaba con sus discípulos. Y les dijo, pues tenía ahora que reprenderles, hermanos. Y les dijo, pero primeramente les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahí está, hermanos. Estaban tristes. Por eso decíamos que estaban tristes, consolados, desesperanzados. ¿Qué pláticas son estas que tenéis? Pregunto, ¿el Señor no sabía qué estaban conversando? Claro que sabía. ¿Y por qué le pregunta? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y luego dice, ¿y por qué estáis tristes? ¿Acaso el Señor no sabía por qué estaban tristes? Es más, el Señor había ido ahí porque ellos estaban tristes, para exhortarles y luego para animarles y vivificarles, hermanos. Todo lo que ellos conversaban, estaban tristes ahí ellos. Entonces, hermanos, a veces, hermanos, nosotros podemos leer las Escrituras
Y de repente, por no leer completamente las Escrituras y tener todo el consejo de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones, tenemos pérdida, hermanos. Como por ejemplo, ¿no? La palabra del Señor dice en Salmo 91:9, no vayan ahí, hermanos, pero dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y si hay algún creyente que dice esto significa, y alguien piensa y dice esto significa que nunca me va a venir mal, que ninguna plaga tocará mi morada, nunca me voy a enfermar. Entonces, ¿qué está haciendo? Igual que estos caminantes de Maús, están absorbiendo algo de las Escrituras, pero no toda la Escritura, hermanos, y le va a traer tropiezo, porque cuando luego se enfermen, ¿qué van a pasar? Y por ejemplo, por no equilibrar las Escrituras con lo que dice, por ejemplo, en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tenemos que entender claramente lo que significan los pasajes, hermanos. Entonces, hermanos, ellos estaban así, era consecuencia de su pecado. Estaban tristes como consecuencia de no escudriñar bien todas las Escrituras y de creer con el corazón. Con el corazón. ¿Cuántas cosas, hermanos, enseñan en esta iglesia? Lo están aplicando, lo están interiorizando con el corazón. Y está ardiendo sus corazones por lo que se enseña. Oh, hermanos, por lo que las palabras de Cristo, las bellas palabras de vida que hemos leído hace un momento. Ellos estaban desconsolados y tristes por no creer, asimilando en sus corazones todas las Escrituras. En su incredulidad ellos pensaban: no resucitó, ya es el tercer día, ¿por qué no regresa con nosotros? Queremos seguir viéndolo. ¿Cómo no vence a los romanos y nos libran de este yugo, de esta opresión, etcétera, etcétera? Y estaban caminando ellos. Y nuestro Señor les dice: ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Siguiente versículo, hermanos, para seguir avanzando. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, qué precioso nuestro Señor, sabiendo todo, les pregunta para que ellos sean los que hablen, para que ellos se desahoguen, como solemos decir, ¿verdad, hermanos, nosotros? Para que ellos se desahoguen y digan sus verdades. Y luego el Señor les va a hablar en base a lo que ellos les dicen. Y así debemos ser, hermanos. Tratamos con alguien, con un hermano, ¿qué pasa? Escuchamos y le damos una reprensión o exhortación y el consuelo, las Escrituras y el camino, ahí a seguir la senda antigua. Qué precioso, hermanos, acá nuestro Señor nos está enseñando el patrón. Les escucha a ellos, les pregunta para escucharlos. Y ahí respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermanos, claro, él sabía, Cleofas sabía todo lo que había pasado. Pero hermanos, ¿de qué le sirvió que sabía y conocía todas las cosas y seguía apesadumbrado y triste? Y no había aplicado todo lo que había sido predicado y todo lo que estaba en las Escrituras. Y estaba enceguecido, hermanos. Él seguramente dice: no, tú no has escuchado, tú eres forastero, no has sabido todas las cosas, eres el único aquí que no has escuchado tantas cosas que han pasado y tú no sabes que las tinieblas, ¿no has estado en las tinieblas? Las 3 horas, no sentiste, no hubo tinieblas, ¿tú dónde estabas entonces? La muerte de Jesucristo, el terremoto, ¿dónde estabas? Tal vez no escuchaste lo que dijo el centurión ahí al pie de la cruz. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde estabas? Como reprendiéndole, ¿verdad?, a aquel caminante que estaba junto con ellos. Sin embargo, él debería ser el reprendido. ¿No has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19, hermanos. Entonces, él les dijo: qué precioso el Señor, nuevamente. Porque él sigue nuestro Señor diciéndole qué cosas. O sea, sigan diciéndome usted qué cosas. ¿Qué cosas? Y no porque él no sabía, pues él sabía todo, hermanos. Y él le pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¡Qué tremendo! Primeramente ellos le dicen: de Jesús Nazareno, para dejar claro que era el Jesús que vivía en Nazaret, no otro Jesús, no otro Yeshua. Seguramente había muchos Yeshua en ese entonces, otros Jesús. No, ellos le dicen: caramba, tú no sabes, esto es lo que ha pasado. Jesús Nazareno.
Y miren lo que ellos dicen, con lo cual se delatan. Porque dicen que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y por qué no le creyeron? Con el corazón. Si ellos mismos están diciendo aquí, era un varón poderoso en palabra, en obra, delante de Dios, delante del pueblo. ¿Y por qué no le creyeron? Con el corazón. Ellos mismos lo estaban aquí, lo estaban diciendo, hermano, ¿cómo es nuestra naturaleza caída, hermanos? Así somos, hermanos. Podemos conocer mucho y sabemos que Cristo es poderoso, sí, que está en control de todo, sí, es más, que ha decretado todo, sí. ¿Y por qué a veces estamos tristes y desconsolados y agobiados por una situación? Pero ellos así le dicen, varón poderoso en obra y en palabra, y lo consideraban verdadero profeta. Lo consideraban verdadero profeta, claro que sí. Poderoso en obra, claro, por todos los milagros que había hecho, como certificar, hermanos, su obra. Nuestro Señor sanó paralíticos, resucitaba, hermanos, a personas muertas, ahí a Lázaro, ¿verdad? Dio vista a ciegos, su poder sobre la naturaleza, sobre los peces, sobre el mar, expulsó demonios, hermanos. Y poderoso en palabra, pues jamás hombre alguno habló como él. Como decía la palabra en muchos pasajes, hermanos, muchos se maravillaban de las palabras que salían de él. Y decían, ¿cómo ha aprendido? ¿De dónde ha aprendido? Solo se delataban, hermanos. Y eso es, ¿qué cosa? Necedad. Necedad. Lucas 24:20. Seguimos avanzando, hermanos, porque vamos a detenernos más en otro versículo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahí están hablando, ellos están resumiendo todo y están entregando, lo entregaron los sacerdotes, nuestros gobernantes, a muerte, lo mataron, le crucificaron y no le dicen más. Y le crucificaron. No dicen, y resucitó. No. Y seguramente va a resucitar. Tampoco. Ellos dicen, aquí está. Se acabó todo. Como diciendo, ¿qué más nos queda? Seguimos igual. Estamos igual que ayer, igual que hace un año. No pasó nada. Hermanos, la dureza del corazón, la necedad de ellos. Versículo 21. Ahí está. Él dice en el 20, ellos dicen en el 20, lo entregaron los sacerdotes, lo mataron, lo crucificaron, pero nosotros esperábamos otro. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué están diciendo ellos, hermanos? Ellos están diciendo, nosotros esperamos una redención terrenal. La redención de Israel para ellos también formaba parte de la redención de Israel. ¿Qué cosa? Liberarlos del yugo opresor de los romanos de ese entonces, del imperio que imperaba, valga la redundancia, en ese entonces. Nosotros esperábamos eso. Pero la pregunta es, ¿por qué esperaban eso? ¿Dónde estaba escrito eso? Ciertamente, Él era el redentor de Israel, pero de Israel ¿qué? Espiritual. Pero ¿de dónde ellos sacaron? ¿De qué parte de la doctrina, de las escrituras sacaron de que iban a redimir a la nación como tal? ¿Leyeron mal? ¿Recuerdan lo que decíamos hace un rato con el pasaje, el ejemplo que les di? Leyeron mal. Pero si ellos hubieran sido más diligentes en su estudio, escudriñadores, hermanos, hubieran cruzado eso con los sufrimientos de Cristo y con la resurrección, y respecto a la doctrina de la elección de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hubieran sacado? No hubieran esperado esto que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando una redención terrenal. Habían entendido mal las escrituras, porque no solo se aferraban a una redención espiritual, hermanos. Jesús sí redime verdaderamente al Israel espiritual de entre todas las naciones. Pero miren, eso nada más no dicen. Dicen, versículo 21, la parte final. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué están diciendo detrás de eso? Lo han muerto, nosotros esperábamos esto, que Él sea redentor de Israel, pero ya es el tercer día. ¿Qué ha acontecido? Y no ha resucitado, no ha redimido a Israel. Seguimos igual. ¿Dónde está? No pasó nada. Y ellos, hermanos, siguen hablando, porque el Señor les dijo qué cosas. Ellos siguen hablando y ahora van a seguir hablando algo más que nuevamente va a develar, hermano, la dureza de su corazón. Pues ellos dicen,
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea que encima de lo que ellos dicen, encima de lo que ellos habían observado, hermanos, respecto a que lo que sucedió en la cruz, lo que vieron en la cruz, el terremoto, la muerte de Cristo, las tinieblas, que es poderoso en escritura, poderoso en palabra, poderoso en obra. A pesar de eso, ellos dicen, también hemos escuchado que se le aparecieron a unas mujeres, que dice aquí, ¿no? Nos asombra, unas mujeres nos asombra, pero no creemos. No creemos con el corazón, nos asombra. ¿Y por qué les asombraba si ya está profetizado, hermanos? Solamente les asombraba que las mujeres fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y entonces las mujeres que habían dicho que vieron ángeles, entonces ellos, ¿cómo debió haber sido su reacción, hermanos? Les pregunto. Pues creer. Si vienen con la noticia las mujeres que no vieron en el sepulcro el cuerpo de Cristo, y si vienen con la noticia de que unos ángeles se le habían aparecido a las mujeres, ¿por qué no creyeron? Y luego encima dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, varones, y hallaron así como las mujeres, pero a él no le vieron. ¿Qué debieron haber hecho, hermanos? Hilar los puntos. Debieron haber lo que habían escuchado en las escrituras. Si lo hubieran tenido en el corazón, hubieran dicho, ha resucitado. Si no está su cuerpo, entonces no está ahí, resucitó nuestro Señor. Él vive. Y alegres y gozosos estarían ahí alabando junto con sus hermanos en Jerusalén. Pero ellos no, hermanos. Entonces con estas palabras, ellos están delatando más delante del Señor. Bueno, el Señor sabía todo, pero para nuestra enseñanza que se escribió esto, hermanos, nos estamos dando cuenta cómo ellos habían visto todo lo que había pasado ese día, la muerte de Cristo, el terremoto, las tinieblas, que la mujer, en la noticia de la mujer, en la noticia de los discípulos, que el sepulcro vacío y que no le vieron, que ángeles se le aparecieron y dijeron que él vive, pero ellos seguían como su corazón ahí duro. Sí, hermanos, ese era el problema. Ese era el problema, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Como diciendo, bueno, han pasado otras cosas que hemos escuchado de las mujeres piadosas, de los discípulos varones, pero queremos seguir desalentados y tristes. Queremos dejar a nuestros otros hermanos tristes ahí en Jerusalén, porque no queremos creer con el corazón y aferrarnos a la verdad de la resurrección. Y ahora estamos muy tristes por nuestra culpa, por ser lentos en creer con el corazón todo lo que está escrito. Estoy diciéndole como, ustedes me entienden, hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Son necios, hermanos? ¿Eran necios? ¿Podemos ser alguna vez así nosotros? ¿Podemos estar en situaciones así? ¿Por qué estás triste, desilusionado o desilusionada ante tal o cual situación? ¿Qué habías pensado que era la vida cristiana, hermanos? La vida cristiana, ¿qué cosa es? ¿No es que nosotros como Cristo también tenemos que sufrir para entrar en la gloria? ¿No es así acaso, hermanos? Esa es la vida cristiana. ¿O no estarás atravesando situaciones que son consecuencias de tu falta de creer todo lo que está escrito? Tantas cosas que se vienen enseñando acá respecto a la familia, a nuestro rol que tenemos que ejercer como padres. Y después estamos, que si no lo interiorizamos en el corazón, hermano, vamos a sufrir las consecuencias después. Y van a estar sufriendo. Así como ellos, ¿verdad? Por no interiorizar en su corazón todo lo que está escrito. Qué tremendo, hermanos. Y había nuestro Señor precioso, ¿no? ¿Para qué había ido? Para animarlos, para llamarlos nuevamente, para tener esa plena comunión con ellos, para avivar su corazón por medio del Santo Espíritu que hace que ese amor por Cristo arda en sus corazones. Oh, hermanos, qué precioso el Señor, que no los dejó abandonados ahí porque los pudo haber dejado abandonados, pero no, ninguna de sus ovejas escapará de su mano. Entonces Él les reprende firme y amorosamente, pero empieza con estas palabras, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, qué palabra, qué significa irreflexivos, irrazonables, necios. ¿Cómo no han razonado bien?
¿Por qué son necios? Si ustedes mismos me están diciendo las cosas que han acontecido, ustedes mismos me han dicho que era un varón, que el que murió, estoy hablando así en tercera persona, que el que murió, porque todavía no se le había develado, era un varón profeta poderoso en palabra, poderoso en obra, que todos los milagros que él hizo. ¿Cómo es posible que ustedes sean irrazonables, necios y están tristes por causa de su pecado? Tardos de corazón, miren esa palabra, tardos de corazón, lentos de corazón. No seamos así, hermanos. Recibamos con fe todo lo que estamos enseñando aquí en las Escrituras. Cuando lean sus Escrituras, sean prontos para absorberlo con el corazón, no solamente con la mente, hermanos. Tienen que interiorizarse. Y por eso vamos a verlo luego andar conforme a las Escrituras. Y no lo vamos a ver. ¿Qué pasó con este hermano que hace una semana prediqué esto y sigue igual? ¿Qué pasó con esta hermana que hace 2 semanas se habló este tema y sigue igual? No lo interiorizó en el corazón. Pero va a ser para tu mal. Para los tuyos, mira. Tardos de corazón, lentos de corazón. ¿Por qué son lentos? Demoran en aprender con el corazón. El Señor está pensando en el corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho, no solamente una parte, todo. Qué importante por eso predicar todo el consejo de Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, la primera venida, la segunda venida de Cristo. Todo, hermanos, todo el consejo de Dios. No solamente becerlos y quieren venir a escuchar a la iglesia, solamente mensajes, pues, que ahí le van a sentir bonito. Hermanos, mire, tardos de corazón, le dice el Señor, en amor, porque esta reprensión es en amor. Nuestro Señor, bondadoso, amoroso, va y los exhorta, les reprende. Sí, hermanos, tantas cosas que hemos aprendido en la iglesia, espero que lo estés aplicando, que lo hayas interiorizado en tu corazón. Pero miren cómo el Señor les aviva, cómo el Señor hace, qué es lo que hace para que no estén tristes. ¿Les lleva a un teatro? Poco de música para animar a los jóvenes, mimos, mensajes motivacionales, mensajes antropocéntricos, rock, música, tirarse al piso. No, hermanos, miren, porque le dice, qué tremendo, ¿eh? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí está el problema, creer todo lo que los profetas han dicho. El tema era que ellos tenían que creer lo que la palabra estaba escrito en las Escrituras, hermanos. Eso era, hermanos. Y por eso nuestro Señor le dice en el siguiente versículo 26, no los va a animar con esas cosas que les mencioné. ¿Cómo los va a avivar, hermanos? ¿Qué es lo que el cristiano necesita? ¿Qué es lo que la gente necesita? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. No comenzó a hacer un teatro, un mimo, un show, las luces, no. Las Escrituras, por el poder, hermano, Él es el maestro. Y así nosotros podríamos decir, no, ¿cómo que Cristo? Sí, Cristo te enseña tu corazón. Sí, si estás en Cristo, Él te enseña tu corazón por medio del Santo Espíritu. Qué precioso. Él sigue siendo tu maestro. Su rol profético sigue estando vigente. Por si acaso, hermanos. Su rol de profeta, sacerdote y rey sigue, hermanos. Y Él te enseña. Y nuestro Señor, miren cómo los anima. ¿Y qué hace? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los... ¿Qué tal precioso? ¿Cómo habrá sido esa conversación, hermanos? Solamente en el cielo sabremos cómo habrá sido esa conversación, o esa enseñanza, o ese sermón del Señor. 3 horas caminando. Imaginemos que se le apareció cuando estaban empezando. 3 horas escuchando. Ellos no sabían que era Cristo, pero 3 horas escuchando el sermón de este varón que les acompañaba y que les está hablando comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo debemos animar a nuestros hermanos? Las Escrituras, hermano. Hablar de Cristo. Habladme más de Cristo. Su gloria, sus perfecciones, su ser, su naturaleza humana, su naturaleza divina, lo excelso que es, su sacrificio. Hermanos, que está en todas las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de nuestro precioso Cristo.
¿Y su gloria? ¿Dónde está él? Hermanos, todo eso. Entonces, por ejemplo, les habría hablado, aquí sí tengo que decir, habría, no sé. Tal vez le habría empezado nuestro Señor, porque dice, comenzando desde Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Y en Génesis 3:15, allí estaba la promesa. Tal vez nuestro Señor le hablaba de Génesis 3:15, cuando dice que el Mesías pues iba a ser herido en el calcañar, la simiente de la mujer, que apuntaba ¿a qué? Al sufrimiento de Cristo. Tal vez nuestro Señor hablaba de Génesis 3:15 o de Génesis 22:13-14, cuando ahí, hermanos, recuerdan ahí a Abraham cuando lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo y luego el Señor le dice que no lo sacrifique, perdón, y luego alzó a Abraham sus ojos y ¿qué miró? He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Quién estaba detrás de este tipo? Cristo. Tal vez el Señor le pudo haber enseñado de esto también, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas, hablándole de Cristo. El varón a estos dos discípulos, hablándole de Cristo. ¿Y qué producía esto? Y me adelanto un poco. ¿Qué estaba produciendo eso en ellos? Ardiendo sus corazones. Qué precioso, hermanos. Qué precioso, ¿no? Y así tienes que leer las Escrituras. Tiene que hacer arder tus corazones, tu corazón. Porque no es solamente, la palabra de Dios es viva. Tenemos un Dios vivo, hermanos. Esto no es un asunto intelectual. Esto es un asunto de corazón. Creer con el corazón. Y tal vez también recuerdan en Éxodo 12 la Pascua, ¿no? La celebración de la Pascua. La primera vez que se celebró la Pascua. ¿Y a quién apuntaba la Pascua? Ese animal que tenía que ser completamente comido, asado y completamente comido. ¿A quién apuntaba? A Cristo. O Éxodo 16:35, al respecto del maná que comieron, ¿verdad? Los israelitas. Ese maná que sustentaba, ¿qué cosa? Sus cuerpos. Y Jesús era el verdadero maná, el verdadero pan del cielo que da vida a los hombres, que alimenta nuestras almas. Recorría nuestro Señor las Escrituras. O de repente a respecto de Éxodo 28, no tengo mucho tiempo, tengo las notas, pero el tiempo no nos da. Pero respecto, hermanos, un tema precioso que hemos estudiado en Éxodo 28, recuerdan, hermanos, al respecto de los sacerdotes, que tenían que tener un efod de oro, púrpura, carmesí, lino torcido, una obra primorosa, tan preciosa, tan hermosa, muy bonita, hermanos. El sumo sacerdote tenía una vestimenta preciosa, nadie la podía tener. Y toda la gente, los israelitas lo miraban y se maravillaban y era una reverencia al sumo sacerdote. ¿Y a quién apuntaba el sumo sacerdote? Cristo, porque así de precioso es él. ¿Y qué tenía en el pecho el sumo sacerdote? Ese pectoral con 12 piedras preciosas, hermanos. ¿Y apuntaba a quién? Apuntaba a las 12 tribus de Israel, a toda la iglesia. Y así el sumo sacerdote Cristo tiene en su corazón a todos los suyos, a toda la iglesia, a todo su pueblo escogido. Hermanos, ¿y él les hablaría de esto tal vez? No sabemos, tal vez, porque tal vez le diría, y el sumo sacerdote presentaba sacrificios. ¿A quién representa el sumo sacerdote? Cristo. ¿Y el sacrificio que presentaba a quién representa? A Cristo también, el sacrificio también. Y nuestro Señor les predicaba a ellos. O también el sumo sacerdote que tenían, recuerdan ustedes, hermanos, aquí en las sombreras, 6 nombres aquí y 6 nombres aquí. El sumo sacerdote que representaba a Cristo. 6 nombres aquí y 6 nombres acá que representaban, hermanos, las 12 tribus de Israel. ¿Y a quién representan las 12 tribus de Israel? A toda la iglesia. Y el sumo sacerdote a Cristo. ¿Y Cristo quién tiene sobre sus hombros cuando se presenta delante de Dios? Cuando se presentó delante de Dios. A su iglesia. Oh, qué precioso, hermanos. Por eso dice Éxodo 28, 29, y llevará a Aarón, el sumo sacerdote, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Oh, qué tremendo, hermanos. Y ahí nuestro Señor estaba predicándole a estos varones y seguramente le habrá hablado de Levítico. ¿Quién escribió Levítico? Ya hablé de Génesis, hablé de Éxodo, Levítico, también Moisés. Capítulo 1, la ofrenda de holocausto. El animal que tenía que ser completamente quemado, que apuntaba a quién?
Cristo que fue así, hermano, quebrantado en la cruz del Calvario por su Padre. Cristo. ¿Recuerdan lo que tenía que hacer la persona? Poner su mano sobre el animalito, en señal de que sus pecados eran transmitidos al animalito y el animalito era muerto en holocausto, sacrificado. ¿Y qué representa eso? Nuestro Señor le explicaría a estos hombres de Emaús, tal vez, porque no puedo decir que este pasaje les enseñaba, pero si era este pasaje les explicaría, eso significa, ¿ve? Que ese animal representaba a mí, era un tipo de mí, pues ese animal fue muerto en holocausto, sacrificado en holocausto y había recibiendo, simbólicamente, los pecados del pueblo. Y eso hice yo, diría Cristo. Levítico 2, también. Levítico 3, las ofrendas por la paz, hermanos, sacrificio de paz, que tanto se ha expuesto aquí también. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerle ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Tal vez nuestro Señor, si es que estaba explicándole este pasaje, le diría, yo soy ese sin defecto, sin pecado, puro, santo, el santo ser que nacerá, ¿recuerdan? Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, ahí está, la imputación del pecado, y la degollará a la puerta del tabernáculo, porque era necesario que ese animal muera, sea degollado, porque era necesario que yo muera y derrame mi vida como ese animal derramó su sangre. Pero hermanos, todo eso le explicaría a nuestro Señor, no lo sabemos exactamente. Qué tremendo, hermanos. Las fiestas ceremoniales, Levítico 23. ¿Les hablaría Cristo de estas fiestas ceremoniales? Tal vez. Es más, estaba celebrando la Pascua. Él le diría, esto se celebra y yo he muerto este mismo día. ¿No se dan cuenta? Ustedes no se pueden dar cuenta que yo soy el antitipo. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la gavilla, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Recuerdan que cada fiesta había una serie de animales sacrificados y bastantes animales, y nuestro Señor le diría, eso, todo eso apuntaba a mí. Qué tremendo, ¿no? Ya hemos ido a Levítico, rápidamente. Números, ¿quién escribió? Moisés. Números 21:9, ¿quién recuerda ese pasaje? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y nuestro Señor le dice, ¿a quién? A Nicodemo. ¿Qué le dice? Eso apuntaba a mí. Esas personas en este tiempo del libro de Números, los israelitas, cuando estaban muriendo, ¿verdad? A causa de su enfermedad, miraban a la serpiente y se sanaban. ¿Y a quién apuntaba eso? A toda persona que mira a Cristo y es sanado. ¿De qué? De su pecado. De su gravísimo pecado. Deuteronomio, ¿también hablaría de Cristo? Hermanos, claro que sí. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿De quién estaba hablando ahí Deuteronomio 18? Del gran profeta, del profeta que iba a venir, Cristo. Ahí, hermano. Deuteronomio 30 también, del 10 al 14. Deuteronomio 21:23, que dice, maldito por Dios es el colgado, apuntando al sufrimiento de Cristo también. Isaías 53, porque recuerdan que decía la palabra, lo que el Señor le dice a estos dos discípulos. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Isaías 53 hablaría de Cristo, hablaría de su sufrimiento, hermanos. Todo Isaías 53. Lo hemos leído varias veces, lo hemos meditado, pero miren Isaías 53, lo que dice. Voy a hacer énfasis en lo relacionado al sufrimiento de Cristo. Y hermanos, a su obediencia pasiva. Miren, de Isaías 53. Cuando lo lea voy a hacer énfasis. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Están viendo?
a nuestro Señor, a nuestro precioso Señor, despreciado, hermanos, por el ser humano, por nosotros cuando éramos incrédulos. Versículo 3, despreciado y desechado. Observa eso, hermanos. Entre los hombres, tú lo despreciaste, hermano, hermana, lo desechaste, y yo también. Sí, varón de dolores. Ahí está su obra, su obediencia pasiva. Experimentado en quebranto. Nuevamente, hermanos. ¿Qué más dice? Versículo 3, menospreciado. Versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Azotado, dice, herido de Dios y abatido. No estoy leyendo todo, hermanos. Herido de Dios. Los caminantes de Emaús no debían saber esto, hermanos, que estaba profetizado y que tenía que ser así. ¿Por qué estaban tristes? ¿Se entiende que pudieran estar tristes? Claro que sí. Pero, hermanos, esa tristeza tenía que convertirse en gozo, ¿o no? Tenían que estar gozosos porque él vivía. Vamos a ver aquí en Isaías 53. Dice el 4, versículo 4, Isaías 53. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Esto lo debieron saber los discípulos de Emaús. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido, versículo 5, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, es que sin esa muerte de Cristo no había salvación para estos dos discípulos de Emaús. ¿Cómo podían ellos entender de que podían ser salvos sin la muerte de Cristo? ¿Cómo esperaban que no muriera? ¿Lo amaban? Claro que sí. Hermanos, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ellos debieron haber hilado, ¿no? Debieron haber unido. Dicho, oye, ¿cuándo cargó nuestros pecados? Durante su vida. Hoy aquí en la cruz estaba cargando por nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Versículo 8, la mitad. Fue cortado de la tierra de los vivientes, ahí está. Fue muerto, estaba profetizado. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Tenían que morir y sepultarlo. Aquí estaba escrito. ¿Qué de nuevo había, hermanos? Estaba escrito. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Debieron encontrar consuelo en esto, hermanos, y lo tenían muy claro en su corazón, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hermanos, esto lo debieron haber apuntado en negritas en su corazón. ¿Qué dice aquí? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando muera, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Qué debieron haber pensado ellos, hermanos, con esto? Pues ahí está, va a vivir, va a morir y va a vivir, va a resucitar. Entonces, debieron haberlo tenido claro en su corazón para que no hagan lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Se fueron tristes y desconsolados a Emaús, dejando a sus hermanos por allá. No les importó. Y si Cristo les hubiera dejado en esa situación, hermanos, ¿qué sería de ellos? Pero como eran sus discípulos, hermanos, nadie se le va a escapar de su mano. Qué tremendo. Porque dice ahí, ¿verdad? Ahí estaba profetizado. La gloria de Cristo estaba profetizada. Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto. No es que no iba a ver, verá el fruto. ¿Y cómo que iba a ver? Se había muerto. Porque iba a resucitar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No dice ahí quedará muerto, no. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, qué tremendo. Y los sufrimientos de Cristo no solamente estaban en estos pasajes que hemos leído. ¿Qué hemos leído, hermanos? Hemos leído Génesis, algunos pasajes, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, y hay mucho más. No hay tiempo para ello. Ahora hemos leído Isaías, un profeta, y también estaba en Salmo 22, Jonás 2, Salmo 18, Salmo 118, Salmo 62, Salmo 69, en Salmo 102, en Zacarías 11, de 12 al 13, Miqueas 5:1, Zacarías 13:7, Daniel 9:26, etcétera, etcétera, estaban profetizados los sufrimientos de Cristo. Y por eso nuestro Señor le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? ¿Acaso no era necesario para que ustedes dos sean salvados
que Cristo padeció, porque en ese momento todavía no había sido develado, ¿verdad? No era necesario para que ustedes dos alcancen la vida eterna y reconciliación con el Padre y puedan estar en paz para con Dios. Pero no solamente eso, dice el Señor, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Y dónde estaba eso, hermanos? Ya hemos leído en Isaías 53, pero también lo vemos ahí en en 2 Samuel 7:13. Pues cuando el profeta se le presenta al rey David, le dice: Él edificará casa a mi nombre, hablando del descendiente de David, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y si iba a ser para siempre, hermanos, significa que el hijo de David no iba a quedar muerto, porque iba a tener para siempre su trono. 16, 2 Samuel 7, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, para siempre. Salmo 111, Salmo 16, del 10 al 11, también, hermanos, estaba profetizada la resurrección de Cristo como parte de su gloria. Así que nuestro Señor, hermanos, ¿qué hizo para animarlos a estos discípulos desesperanzados? La palabra bendita, la exposición de la palabra que tenía que ahora ser aplicada a sus corazones. El Señor le llevó las Escrituras. Las Escrituras son las que te deben responder, hermanos. Las Escrituras aplicadas a tu corazón, a tu corazón. Y así como el que les enseñaba era el Maestro Jesucristo, así es Él quien te va a enseñar a ti cuando vayas a las Escrituras. Seguimos versículo 28, hermanos. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, llegaron, caminaron las 3 horas y pico, y nuestro Señor hace como que sigue avanzando. ¿Ya? ¿Y ellos qué hacen? Dice aquí, le obligaron a quedarse. Ciertamente no fue una violencia, ven, quédate, no. Seguramente con argumentos. Mira, se hace de noche. Mira, el camino es peligroso. Mira, hay tantos ladrones por aquí. Hay animales por aquí. Ten sumo cuidado. Por favor, quédate con nosotros. Queremos escuchar más. Queremos que nos sigas hablando de Cristo. Queremos que nos sigas predicando y exhortando y animando. Ciertamente somos necios. Ciertamente somos tardos de corazón. Sigue hablándonos, por favor. Quédate, por favor, con nosotros, porque se hace tarde, el día ha declinado, y casi nuestro Señor entró pues a quedarse con ellos. Así es, hermanos. Si somos insistentes, perseverantes con las Escrituras, Él se va a quedar con nosotros, a hablarnos, a hacernos entender por su Santo Espíritu, hermanos, ¿o no? Claro que sí. Hermanos, es su carácter. Él no nos da las Escrituras para que no las entendamos, no. Las ha dado para que la escudriñemos y la entendamos, hermanos, por medio de su Santo Espíritu. Qué precioso, hermanos. Pero miren lo que pasa en el 30, y me apresuro. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, estaba sentado nuestro Señor, estaban los otros 2 varones, ahí le seguía predicando, le seguía enseñando, le seguía hablando las Escrituras, le hablaba de Cristo. ¿Y qué hace nuestro Señor? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Hermanos, si ustedes leen en las Escrituras, era lo que Él solía hacer. Él no era el jefe de la casa, ¿verdad? No. Pero sin embargo, Él, en ese momento, hermano, toma el pan y hace lo que siempre solía hacer. Agarra el pan, lo bendice, hermanos, y hay otro pasaje en las Escrituras que dice que Él miraba hacia el cielo, hacia el Padre, oraba bendiciendo los alimentos. Y esa forma en que lo hizo, hermanos, ellos estaban escuchando. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es este que nos está hablando? ¿Quién? Mira cómo está agarrando el pan, mira cómo está bendiciendo, mira cómo está orando. Nunca hemos escuchado a nadie que ore así, le ore a su Padre. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y en ese momento, hermanos, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Solo entonces, hermanos, solo entonces ellos reconocieron a Cristo. Solo entonces, después de haber sido avivados con la palabra, haber sido exhortados, reprendidos, animados, llevados a las Escrituras, viendo a Cristo, su sufrimiento, su pasión y su gloria,
y viendo cómo ahí el varón que estaba en el frente, y dijeron, si creemos, seguramente, ¿no? Si creemos lo que nos dice, creemos, todo es cierto, ¿verdad? En su corazón estaba ardiendo, lo miran a hacerlo. Él no será. Inmediatamente lo reconocen, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros tenemos que creer por fe, no por vista, hermanos. ¿Cómo no tenemos que guiar, hermanos? ¿Cómo amamos a Cristo? ¿Lo hemos visto literalmente? No, hermanos, por fe, porque creemos lo que está escrito. Y así tenía que ser. Y nuestro Señor por eso desapareció de su vista, hermanos. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la consecuencia de esto, hermanos? Avanzo al versículo 32 rápidamente. Un día ciertamente lo veremos por siempre. Un día estos dos discípulos lo van a ver, o ya lo están viendo por siempre, cuando murieron. Y nosotros también, hermanos. Pero ahora es por fe, hermanos. Por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Oh, qué precioso. Y eso también está enseñando el Señor. Versículo 32. Y se decían el uno al otro. Miren la consecuencia, hermanos. La consecuencia de recibir en el corazón toda la palabra. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino? ¿Y por qué yo le hablaba de esto hace rato, hermanos? Porque no es que recién ardió el corazón de ellos aquí. Dice, mientras nos hablaban. Mientras escuchaban de Cristo, ellos, su corazón estaba avivándose. El Espíritu Santo estaba avivando sus corazones de ellos. Su amor, su corazón latía por Cristo. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, no cuando hacía un show, cuando les abría las Escrituras y le hablaba de Cristo, no psicología, no mensajes positivos, no música, teatro, etcétera, hermanos. Por eso en esta iglesia no hacemos nada de esas cosas antibíblicas. Debían escudriñar e interiorizar en el corazón acerca de Cristo, sobre su vida, su muerte, gloria. Eso es lo que produce el arder nuestros corazones y avivarnos, hermanos, en Él. Y este sermón, esta palabra que hemos leído, eso debe producir en ti, hermano, hermana. Y si no lo produce, hermano, por favor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué debes hacer para que tu corazón arda todos los días? Todos los días tienes que escudriñar las Escrituras y escudriñar, revisar, estudiarla, contrastarla con otros pasajes, absorberlo y aplicarlo. Todos los días. La palabra de Cristo, lo que Él es, lo que hizo, ¿dónde está? Su amor, su misericordia, su divinidad, su humanidad, sus dos naturalezas, hermanos, sus perfecciones, sus atributos, su omnisciencia, su omnipresencia, ese ser tan precioso. Él tiene que estar ahí siempre en tu corazón, en tu mente, ahí, hermanos. ¿Qué más produjo en ellos? Ahí no quedó. Ven 33. Y levantándose, en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Hermanos, ¿habrán terminado de comer? O de repente comieron rápido, o de repente lo agarraron lo que tenían ahí y ya caminando terminaron de comer. La comida estaba bendecida. Pero rapidito, hermanos, ahora sí tenemos que ir a consolar a nuestros hermanos. Tenemos que decir ahora cómo está nuestro corazón, lo que nos habló Cristo cuando estábamos pecando por necios, por tardos de corazón. ¿No, hermanos? En la misma hora. No les importó que sea de noche, hermanos. No les importó, miren. Tal vez ellos cuando salieron ahí de Jerusalén, dejando a los discípulos, que han dicho, se va a hacer tarde. Una excusa, ¿no? Como siempre. Se va a hacer tarde, mira, no, ya va a anochecer, entonces tenemos que salir, pues ya es tarde, ¿no? Total, sí, pues ya vayan, lo dejamos solos ahí. Ya, llegaron. Pero ahora no les importó, hermanos. Ahora se esforzaron en ir a buscar a su Señor. Alabando, adorando. ¿A quién? ¿Con quiénes? Con los otros discípulos, contando las maravillas que ahora Cristo les había hablado, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Qué precioso, hermanos. Anhelaban comunión con los hermanos, a pesar de que las horas eran muy elevadas. Siempre dispuestos. 34, hermanos. ¿Qué decían? Dice ahí. 33 la mitad. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Los 11 todavía seguían reunidos en la noche, y a los que estaban con ellos,
¿Qué decían? ¿Qué decían esos discípulos? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya para ese entonces ya Simón los había visto al Señor Jesucristo. Esto no habían escuchado todavía los caminantes de Maús. Ellos solamente habían escuchado de las mujeres, de los discípulos que habían visto que no estaba el Señor en su cuerpo, y de las mujeres que habían visto los ángeles, pero no habían escuchado que el Señor Jesucristo había sido visto por alguien. Todavía no. Pero acá ellos llegan y ahí le dicen, ha resucitado el Señor, porque ya se apareció a Simón. ¿Ah? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando nuestro Señor partió el pan. ¿Cómo habrá sido, hermanos, esa escena tan preciosa? No lo sabemos. Sus gestos, su mirada, su voz, su clamor cuando bendijo el pan delante de Dios. Oremos, hermanos. Yo espero que el corazón de ustedes arda en amor por Cristo siempre que vayan a las Escrituras, a todo el consejo de Dios, y lo interioricen en sus corazones. Oremos.